¿Cómo les va? Queríamos hablar un poquito de lo que son los consumos problemáticos de sustancias y hoy realmente siguen siendo un problema en nuestro país. Y cuando hablamos de consumos problemáticos de sustancias podemos dividirlos de alguna mente en lo que son consumos no problemáticos y los consumos problemáticos, y dentro de los problemáticos podemos dividir los que son abuso de sustancias y los que son dependencia por sustancia. Cuando uno tiene un consumo que es ocasional de cualquier sustancia, incluido el alcohol, hablamos de un consumo no problemático, siempre y cuando no tenga una manifestación clínica evidente por ese consumo. Cuando hablamos de abuso, hablamos de alguien que cuando consume, independientemente de su edad, tiene signos claros o de ebriedad o signos claros de el efecto producido por la sustancia consumida. Y cuando hablamos de dependencia, hablamos de que alguien no puede dejar de consumir, porque si deja de consumir la sustancia, entonces aparece un problema. Y entonces es claramente una adicción a las sustancias. Cuando nosotros hablamos de lo que son consumos problemáticos, decimos que hay claramente tres patas, ¿no?, para que se tienen que dar sí o sí para que tengamos un consumo problemático. La primera es la existencia de una sustancia. Sin sustancia no hay consumo problemático. Pero en nuestro país, indefectiblemente, no solo tenemos, sino que el mercado vuelca entre 2.000 y 3.000 nuevas sustancias producto de pruebas que se prueban directamente en humanos tratando de producir una sustancia de abuso. Así que difícilmente podamos erradicar la existencia de las sustancias. La segunda pata es la posibilidad de que una persona tiene de enfermarse o no. No cualquiera se enferma. Hay personas que pueden probar una sustancia y nunca más vuelven a probarla. Hay personas que prueban una vez una sustancia y no pueden despegarse más de ella. Y hay personas que prueban una sustancia y dicen, a mí no me gusta, y entonces nunca más la vuelven a probar. Hay personas que pueden enfermarse entonces y otras que no. Claro que aquellas que terminaron siendo dependientes, que terminaron siendo adictas, alguna vez probaron esa sustancia que después terminó enfermándolas. Y la tercera pata que tiene que darse es un contexto social adecuado que facilite esos consumos. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que facilita mucho los consumos. Ustedes saben que nuestro país es el tercer consumidor de alcohol de toda América. Estamos con un consumo de alrededor de 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Nos supera por muy poco Estados Unidos, que tiene 10,2 litros de alcohol puro por habitante y por año. Y un poco más arriba está Canadá. Pero tenemos dos o tres detalles para pensar acá. Primero, consumimos mucho más alcohol que muchos países que nosotros creemos que consumen más alcohol que nosotros, como es el caso de Brasil, de México, de Chile. Consumimos más alcohol por habitante que ellos. Pero además, depende también el grupo etario que miremos. Si nosotros miramos a los adolescentes, con datos últimos de la Cedronar, con datos oficiales de una encuesta que se hizo en todo el país en el año 2016, que se publicó en el 2017, nos encontramos que el 54,4% de la población de 12 a 17 años consume alcohol en nuestro país. El 54% de los adolescentes en edad de colegio secundario, de 12 a 17 años. Pero ¿qué pasa si nosotros miramos lo que le pasa a Canadá o Estados Unidos? No, consumen más alcohol por habitante, pero cuando miran sus adolescentes no consumen esa cantidad de alcohol. Es apenas el 10, el 12% de los adolescentes que consumen alcohol, mucho menos que lo hacemos los argentinos de esa edad. ¿Y saben por qué el alcohol está prohibido en casi todo el mundo en menores de 18 años? El suministro o la venta, porque el alcohol produce daño en determinadas zonas del cerebro en forma irreversible, a tal punto que algunos países del norte de Europa como Escocia, Finlandia, Noruega, están haciendo leyes para prohibir la venta de alcohol a menores de 21 años. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro termina de modificarse, termina de evolucionar alrededor de los 21 años. Y entonces una ingesta copiosa de alcohol, una borrachera,
una intoxicación por alcohol en un chico de 13, de 14, de 15, de 16 años altera zonas del cerebro, produce lesiones neurológicas, lesiones sobre las neuronas que pueden ser en forma irreversible, pero que no se ven al otro día, que lo que va a aparecer es signo de alguna resaca, un poco de dolor de cabeza, un poco de malestar, un atracón digestivo y solamente. No, esta manifestación neurológica se va a ver a 30, 35, 40 años, con la aparición de déficit neurológicos, de déficit de memoria, con la aparición temprana, precoz, por ejemplo, de demencias seniles que aparecen más temprano por ese efecto del alcohol que ocurrió durante el embarazo, durante la adolescencia, y ni hablar del embarazo. Cuando la mujer está embarazada no puede consumir absolutamente nada de alcohol, es alcohol cero. ¿Por qué? Porque en el momento que en el feto se está produciendo ese desarrollo neurológico, se está empezando a producir todo lo que es el sistema nervioso central de ese futuro bebé, ahí el alcohol también produce daño y entonces produce todo lo que se conoce como el espectro del síndrome alcohólico fetal y que se da no solamente en mujeres alcohólicas que se embarazan, sino en mujeres que beben poca cantidad de alcohol y que también produce daño neurológico. Es decir, el alcohol produce un daño muy claro en el momento que se lo consume y produce en el que lo consume en forma sostenida alteraciones en toda la economía, decimos los médicos. Produce entonces alteraciones neurológicas, produce alteraciones en todo el cuerpo, en el hígado, terminando por producir hepatitis tóxica, cirrosis hepática, hígado graso, alteraciones en el páncreas que pueden terminar con, por ejemplo, una pancreatitis aguda, alteraciones en el riñón. Los adolescentes terminan con cuadros de intoxicación porque beben sin tomar bebidas no alcohólicas en forma concomitante. Es decir, una persona que toma alcohol y acompaña todo el tiempo con la ingesta de agua o de jugos o de bebidas gaseosas, disminuye mucho el riesgo de producir un cuadro de intoxicación. Porque el alcohol, una de las cosas que produce es un aumento del ritmo diurético, aumenta la diuresis. La gente cuando toma alcohol orina más de lo que ingirió de bebida alcohólica. Por lo tanto, se deshidrata. Esa deshidratación es una de las primeras causas de la famosa resaca al otro día. Es básicamente deshidratación. Por lo tanto, cuando además se toma alcohol, hay que saber cómo se toma para no terminar produciendo un daño mucho mayor en el cuadro agudo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos abordar? Bueno, esto es responsabilidad no solo de los equipos de salud, que claramente tienen una responsabilidad, el Estado tiene una responsabilidad en hacer prevención. Esto es algo que tenemos que aprender todos y cada uno de nosotros tener una responsabilidad para con el otro, para con los demás. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, yo les decía que tenemos un consumo excesivo de alcohol en nuestro país. Consumimos 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Imagínense que un litro de cerveza tiene apenas 50 mililitros de alcohol. Un litro de whisky tiene alrededor de 400 centímetros cúbicos de alcohol. Los argentinos consumimos 10 litros de alcohol puro por habitante y por año. Miren la cantidad que consumimos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ser primero conscientes de esto. Saber qué nos pasa para poder intentar ver de qué manera podemos revertir de alguna manera. Y algo fundamental, nuestros hijos no hacen lo que nosotros decimos que hagan, hacen lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros vemos qué nos va pasando a lo largo de la vida, vemos que nuestros hijos cada vez se parecen más a nosotros. Vemos que hacemos cosas que hacían nuestros padres, decimos cosas que hacían nuestros padres. Eso le va a pasar a nuestros hijos. Si nosotros en casa consumimos mucho alcohol, si en casa fumamos, si en casa nos automedicamos mucho, si en casa creemos que cualquier medicamento puede ayudarnos para resolver cualquier problema, entonces le estamos mostrando a nuestros hijos que pueden creer que pueden resolver situaciones con sustancias. La tristeza con alcohol, el aburrimiento con otro poco de alcohol, cualquier dolor con un analgésico. O como muchas veces escuchamos adentro de nuestro hospital que la gente siente que está
triste y entonces lo que quiere es algo que le levante el ánimo, y eso no existe. La tristeza no tiene remedio, la tristeza hay que tener paciencia, no hay un medicamento que la contrarreste, porque a veces confundimos tristeza con depresión. La depresión es una enfermedad psiquiátrica que claramente requiere medicación, la tristeza no. Entonces, si nosotros empezamos a entender en casa que podemos cambiar hábitos por hábitos un poco más saludables, y digo un poco más saludables para que nuestros hijos vean que para nosotros la salud es algo importante a cuidar. Y fíjense, digo, si uno tiene un perro, dar 2 vueltas manzanas más con el perro para poder entonces hacer algo de actividad física. No es necesario caminar las 40 cuadras que muchas veces algún colega recomiende, que está muy bien. Hay veces que con 7, 8 cuadras que lo hagamos es suficiente. O tratar de comer un poco más temprano, tratar de que la comida más pesada no sea la de la noche, porque eso termina generando alteraciones del sueño, y sobre todo si además ingerimos alimentos de la noche con la cena con un poco de alcohol, eso también genera alteraciones del sueño, y entonces la gente cree que las alteraciones del sueño se corrigen con algún otro medicamento, y entonces tomamos medicamentos para dormir, y nuestros hijos ven que ya algo normal como dormir empieza a ser un problema, y entonces tenemos que recurrir a un medicamento, cuando pequeñas correcciones de cambio de hábitos pueden hacer que nosotros nos sintamos mejor. Comer un poco más, hacer la comida un poco más importante, el desayuno y el almuerzo, para poder hacer la cena un poco más liviana. Tratar de dejar de fumar si fumamos, tratar de no recurrir a medicamentos si no es bajo la estricta vigilancia, tutela de un médico. Si precisamos un medicamento de venta libre, ir a la farmacia para que el farmacéutico nos lo recomiende, pero no tomarlo sin la indicación. No convidar medicamentos, no pedirle medicamentos a nuestros familiares, porque los medicamentos son como muy personales. Un medicamento que a mí me hace bien no le hace bien a mi hermana, a mi papá, a mi hijo, y viceversa. Entonces, porque los medicamentos también tienen interacciones entre sí, entonces por ahí si yo estoy tomando un medicamento hay otro que no debo tomar y mi familiar eso no le pasa o no lo sabe. Entonces, pequeños cuidados de la salud, pequeños cuidados que hacen que podamos tener una vida de mayor calidad, más saludable, y que haga que nuestros hijos aprendan de esa manera a cuidar la salud, que es algo importante a tener en cuenta y a cuidar. Eso nos va a alcanzar para que cuando nuestro hijo salga, sepa decir no o sepa decir es suficiente. ¿Por qué? Porque empieza a notar que cuando empieza a dejar de cuidar su salud, empieza a meterse en un terreno que en su casa es importante. Pero para eso es importante el cuidado de toda la salud. Hace poco, soy del interior, y hace poco caminaba por mi pueblo en el interior y me encontré con alguien que tenía un aparatito para hacer que la alarma no suene en el cinturón de seguridad, para evitar usar el cinturón de seguridad. Esto no nos puede pasar. Los autos vienen para ser más seguros, para cuidar nuestra salud. Si nosotros nos subimos al auto y no usamos nuestro cinturón de seguridad, nuestro hijo que va arriba del auto aprende a no usarlo, y lo que tenemos que lograr es que aprenda a usarlo para que aprenda a cuidarse. Si nosotros logramos esos pequeños aprendizajes en casa, hemos hecho la mitad del camino para prevenir y hacer que cuando salga no tome tanto alcohol, se cuide al tomar el alcohol, y si tome, sepa que lo tiene que acompañar de mucho otro líquido no alcohólico como agua, como una gaseosa, y que sepa decir que no, porque es suficiente. Muchas gracias.